Se denomina prehistoria al periodo que va desde la aparición de los primeros homínidos sobre la Tierra hasta la aparición de la escritura. La prehistoria se divide en dos periodos: el paleolítico, que significa piedra antigua o tallada, y el neolítico, que significa piedra nueva o pulida. Los homínidos que habitaron durante la etapa del paleolítico ocupaban la mayor parte de su tiempo en la búsqueda de alimentos, en protegerse de las inclemencias del tiempo y en defenderse de los posibles enemigos. Para aumentar su seguridad, durante gran parte de este periodo se agrupaban en bandas y, según las regiones en las cuales habitaban, vivían en cuevas o cavernas que los protegían del frío. Pero cuando el medio y los recursos se lo permitía, recurrían a la madera, el cuero y las pieles para construir tiendas móviles al aire libre. Los homínidos durante el Paleolítico no producían ningún tipo de alimento por sí mismo. Por ese motivo los llamamos depredadores. Cuando los recursos de la zona se agotaban, debían recorrer grandes distancias buscando nuevos alimentos. Por ello, nunca se asentaron definitivamente en un lugar y decimos que eran nómades. Al principio, los homínidos eran carroñeros. Esto significa que aprovechaban la carne restante en animales muertos por la propia naturaleza o muertos por otros animales y comían la carne que quedaba adherida a los huesos. Pero más tarde empezaron a fabricar herramientas para cazar animales que muchas veces los superaban en tamaño, como los bisontes, los mamuts o los renos. Cazaban en hordas, o sea, en grupos. Al inicio, el elemento fundamental para la realización de estas herramientas era la piedra. Las tallaban y les daban filo cortante. Con el paso del tiempo, fueron desarrollando nuevas herramientas más especializadas que permitían mejorar la técnica de la caza y la forma de vida, como por ejemplo las puntas de lanza, las puntas de flechas o los raspadores. Pero paulatinamente fueron incorporando otros materiales como el hueso, que les permitía crear arpones para pescar, o agujas para coser las pieles. Con la aparición del fuego, la vida de los homínidos durante el Paleolítico cambió muchísimo. El hombre es probable que haya visto al fuego como parte de la naturaleza, ¿no? En incendios de bosques o en erupciones volcánicas, y notó que el fuego era bueno y era muy útil. Y más tarde entonces va a aprender a producirlo. No sabemos exactamente cómo, pero sin dudas a través de la frotación. El fuego finalmente pudo ser producido y cuando pudo controlarlo, el hombre lo utilizó para ahuyentar animales peligrosos o para cocinar sus alimentos, en especial las carnes, o como un arma efectiva para cazar. El hombre, reunido en hordas, hacía grandes pozos y luego acorralaba a la presa. Esta caía en el pozo y ahí podían matarla con facilidad. El uso del fuego también significó un cambio muy grande en la socialización, ya que las personas se reunían alrededor del fuego buscando calor y protección, y ahí surge el lenguaje. Durante el Paleolítico también dejaron restos los homínidos de su vida espiritual, como esculturas, pinturas y hasta sepulcros. Pero esto ocurrió hacia fines del Paleolítico, en lo que conocemos como el Paleolítico superior, y corresponde a el Homo sapiens. Por ejemplo, el Homo sapiens nos dejó en las paredes y en los techos de sus cuevas pinturas que conocemos como pinturas rupestres, en las cuales representan los animales que había en ese momento, escenas de la vida cotidiana y sobre todo escenas de caza, que la realizaban con el fin de favorecer la caza, o sea, con una utilidad mágica. También nos dejaron pequeñas esculturas femeninas que conocemos como Venus paleolíticas. Estas simbolizaban la fertilidad, por eso es que tienen exagerados el vientre, los senos y las caderas, mientras que los rasgos de la cara casi no están representados. Hace más o menos 12.000 años
el planeta experimentó grandes cambios en cuanto al clima. Europa occidental se volvió más templada y la región del Sahara se volvió desértica. Con el aumento de la temperatura, los animales empezaron, como por ejemplo el reno y el mamut, empezaron a dirigirse hacia zonas más frías. Algunos grupos humanos persiguieron a estos animales hacia zonas más frías y hace más o menos 15.000 años cruzaron el estrecho de Bering y así es como se pobló el continente americano. Otros grupos humanos, en cambio, ante la escasez de alimentos, tuvieron que buscar otras alternativas. Estas alternativas fue empezar a producir el propio alimento. Empezaron a recolectar cebada, trigo y avena que crecía en forma silvestre en los alrededores y fueron descubriendo con el tiempo que si estas semillas eran sembradas en terrenos óptimos y eran cuidadas, las plantas crecían y se multiplicaban. Este proceso de agricultura, de cultivo, es el que dio paso a la nueva etapa llamada Neolítico. Los hombres aprendieron entonces también a domesticar animales, como la vaca, el cerdo, las ovejas, para poder aprovechar su carne, su lana, su leche y para realizar trabajos y labores cotidianas como transporte y cultivos. Guardaron el excedente de las cosechas en graneros y con el tiempo empezaron a intercambiarlas por otros productos con otros grupos humanos. Se produjo entonces un cambio muy importante en la forma de vida, porque ahora tenían que quedarse a cuidar las plantas que habían cultivado y ya no podían salir a perseguir a los animales para cazarlos. Por lo tanto, tuvieron que construir viviendas resistentes y quedarse viviendo fijamente en un lugar. Por lo tanto, se convirtieron en sedentarios. Estas actividades de agricultura y ganadería fueron complementadas con otras actividades como la cerámica, el tejido y la cestería. Aproximadamente hacia el año 7000 a.C., las actividades agrícolas se fueron haciendo cada vez más productivas. La labor conjunta de hombres y mujeres fomentó la implementación de una división del trabajo, según la fuerza, la edad y el sexo, permitiendo que cada uno realizara la actividad que podía realizar. Durante este periodo, algunos especialistas comenzaron a trabajar el metal. Los primeros usos del oro y del cobre se registran hacia el año 5000 a.C. Lo utilizaban en general para hacer utensilios para la vida cotidiana, como alhajas y cuchillos. Más tarde, algunos artesanos mezclaron el cobre con el estaño y dieron origen hacia el bronce, que era más duro y resistente. Y lo utilizaron para fabricar espadas, flechas, puñales, herramientas. Todo este proceso que se inicia con el cultivo es conocido como revolución neolítica. Y esta revolución neolítica se inició en Oriente, porque ahí había territorios propicios para la vida sedentaria, como por ejemplo abundante agua proveniente de los ríos, grandes llanuras, tierras fértiles. Luego se van a extender con el tiempo hacia Europa y hacia otros continentes a través del comercio. Se denomina prehistoria al periodo que va desde la aparición de los